Bueno, bienvenidas y bienvenidos al espacio del SPU. Vamos a darle la bienvenida a Claudio Fardelli Corropolese y Sergio Maldonado de la Universidad Nacional de Moreno. Nos van a dar una charla acerca de la Escuela Politécnica. De ustedes el espacio. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, la idea es poder comentarles en el... Más cerca. Bueno, poder comentarles en el espacio que tenemos para conversar sobre la experiencia que pudimos desarrollar en este primer año de la Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno. Me acompaña Sergio, que es el asesor pedagógico de la escuela, yo soy el director organizador antes de comenzar la charla quisiéramos compartir con ustedes un videíto breve que resume un poco esa historia y esa experiencia de la cual vamos a estar conversando ahora. Ahí se ve también, Claudia. Claudia, ahí lo tenés también, más cómodo. No, pero no están... Ahí está. Perdieron el video. Un segundo. A ver si... Empezamos de nuevo, dale. Bueno, vamos a empezar la charla de nuevo con el video. Vamos a volver a empezar. Filmado. Porque como tardamos ahí el video se apagó. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Lo primero que quería comentar antes de comenzar con la cuestión específica del desarrollo de la escuela es que no en vano estamos en el panel de Universidad, Inclusión y Derechos, ¿sí? La Escuela Secundaria Politécnica es una escuela que pertenece a la Universidad Nacional de Moreno, una de las universidades del Bicentenario, que fue
que fue inaugurada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que está ubicada en el municipio de Moreno, ¿sí? En el tercer cordón del conurbano, y que en estos 11 años, 10-11 años de existencia que tiene la universidad, se ha ido desarrollando y hoy significa la posibilidad del acceso a estudios superiores para más de 25.000 estudiantes y cuenta ya con la trayectoria que tiene, con más de 1.000 graduados, ¿sí? Y en ese proyecto institucional se suscribe también la Escuela Secundaria Politécnica, que es un objetivo, un desarrollo que ha sido pensado, soñado, si se quiere, desde los mismos orígenes de la Universidad Nacional de Moreno, ¿sí? Y en este sentido, la universidad siempre se ha planteado la necesidad de vincularse con el conjunto del sector educativo, con la enseñanza media, incluso en su propia oferta académica. Tiene una licenciatura en educación secundaria desde los propios inicios de la universidad. Y por supuesto que la creación y la apertura de una escuela secundaria que tuviera por objetivo además la generación institucional de un proyecto de educación de calidad e inclusiva, es algo que se ha promovido desde los mismos inicios de la universidad. Tanto es así que en el año 2015 la universidad suscribe el programa de creación de escuelas en universidades nacionales, ¿sí? Ese es un programa que fue promovido por el Consejo Federal de Educación y por la Secretaría de Políticas Universitarias a partir del año 2013 y al cual la universidad se sumó en el año 2015 con este proyecto de escuela secundaria. Ese programa, ¿sí?, promovido desde la SPU, buscaba promover escuelas que lleven a lugares específicos innovación pedagógica y calidad educativa, ¿sí? Y ese también coincidía con el proyecto de nuestra universidad. Sin embargo, luego de las elecciones del 2015 y con los cambios que ocurrieron en los 3 niveles de gobierno, en nacional, provincial y municipal, se desencadenaron una serie de acontecimientos que hicieron que el proyecto que tenía de la universidad fuera ralentizado, si se quiere, ¿no? Porque, por un lado, el programa de creación de escuelas se discontinuó, ¿sí?, lamentablemente, y por otro lado también la universidad junto con el municipio había comenzado ya había avanzado en la disposición de un espacio de la universidad y la construcción de un edificio para la Escuela Secundaria Politécnica, y a partir de los cambios de gobierno esos acuerdos se complicaron y se complicó también el acceso a ese espacio a partir de un conflicto con una comunidad de una escuela cercana. Sin embargo, la universidad no dejó su proyecto, no dejó sus sueños, continuó con el mismo en un proceso, si se quiere, similar al de la creación de la propia universidad, ¿sí? Y se constituyó en ese momento una comisión de especialistas que fueron los que diseñaron el proyecto que hoy se está llevando adelante. Así, un proyecto que planteaba en el espacio de Moreno, en el partido de Moreno, la creación de una escuela suscrita dentro de una institución universitaria que buscara llevar adelante un proyecto educativo de calidad y fundamentalmente inclusivo, con aspectos innovadores, como por ejemplo se planteaba en ese proyecto, y luego ahora mi compañero lo va a tratar de explicar con un poco más de profundidad, una estructura modular que buscaba superar la forma en que habitualmente accedemos a los conocimientos, que es de una manera fragmentada,
¿sí? Fragmentada de acuerdo a las disciplinas del conocimiento. Bueno, este proyecto finalmente se diseña y en el año 2018, a instancias del rector de la universidad, Hugo Andrade, que nos está acompañando hoy aquí, el Consejo Superior de la Universidad finalmente crea oficialmente la Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno. Y ahí comienza ya todo el proceso para llegar en marzo de este año a la apertura de la escuela. En julio del año pasado, en pleno proceso, en el peor momento de la pandemia, el Consejo Superior se reúne de manera virtual, ¿sí? Y aprueba en ese momento el estatuto de la escuela secundaria y además aprueba los 2 planes de estudio correspondientes a las modalidades bajo las cuales se iba a abrir la escuela, que son bachiller en Economía y Administración y técnica en Informática Profesional y Personal. Ambos planes de estudio articulados también con los planes de estudio de las escuelas de la provincia de Buenos Aires, porque uno de los objetivos que planteaba el proyecto es que se asegurara la movilidad de los estudiantes entre el sistema educativo de la provincia y la escuela de la universidad. Una vez que se aprueba eso, empezó un periodo de vértigo, digo yo habitualmente, porque a partir de allí y en medio de la pandemia y con todas las actividades virtuales, se conformó el primer equipo docente que planificó el ciclo lectivo que iba a iniciarse en 2021, se conformó el equipo no docente, se redactaron y aprobaron en el Consejo Superior el reglamento académico, el reglamento de alumnos, el código de convivencia. También se inició el primer proceso de inscripción para la primer cohorte que comenzó en marzo de este año, ¿sí? Se realizaron más de 20 charlas informativas virtuales, hubo más de 500 interesados en el proyecto de la escuela, que finalmente terminó decantando en un listado de 350 aspirantes habilitados para participar de la inscripción. Con ese número necesariamente tuvo que realizarse un sorteo, ¿sí? Sorteo que por supuesto estaba previsto en el estatuto y en las normas de la escuela, y sorteo que además tenía ciertos criterios, porque la escuela está pensada para que que cualquier estudiante del partido de Moreno pudiera aspirar a estudiar en ella, pero sin un privilegio, ningún privilegio, respecto a la cercanía a la escuela, ¿sí? No definimos por radio el acceso a la escuela, sino que lo que nos interesaba era que la matrícula de la escuela esté conformada por chicos y chicas de todos los puntos geográficos del partido de Moreno. Entonces ese sorteo contemplaba ciertos criterios que tenían que ver con cupos por cada una de las 6 localidades del partido de Moreno de acuerdo a una proporción establecida por la población que tenía cada localidad. Y al mismo tiempo también un criterio de paridad de género, ¿sí? Esto fundamentalmente pensando en poder superar, ¿sí? O revertir la tendencia habitual que se da en las escuelas técnicas de tener una mayor cantidad o una mayor proporción de alumnos varones. Bien, con estas aclaraciones, en octubre del año pasado se hizo ese primer sorteo, entre paréntesis comento, ya que estoy, el viernes pasado, el viernes último, hicimos el sorteo correspondiente a la segunda cohorte que se va a abrir el año próximo. El sorteo del año pasado tuvo un pequeño aforo, pudieron asistir a algunos familiares, pero muy poquititos, pero se transmitió a través de las redes oficiales de la escuela y de la universidad. Bueno, finalmente con ese sorteo se constituyó la primer cohorte y el 8 de marzo de este año se realizó el acto inaugural de la Escuela Secundaria Politécnica, en el cual
asistieron el rector de la universidad, por supuesto, pero también estuvo presente el actual ministro de Educación, Jaime Persic, que en ese momento aún era secretario de Políticas Universitarias. Bueno, el 8 de marzo quedó inaugurada la Escuela Secundaria Politécnica y comenzó un año realmente lleno de desafíos, pero desafíos no solo marcados lamentablemente por el hecho de abrir una escuela nueva, que ya de por sí es un gran desafío, sino porque lo hicimos en medio de una pandemia, con todas las dificultades que planteaba la pandemia. El proyecto de la escuela es un proyecto de jornada extendida. Los chicos están de 8 a 16 para cualquiera de las dos modalidades, ¿sí? Pero bueno, tuvimos que empezar en marzo con una jornada reducida por la pandemia, con alumnos que podían venir a la escuela con una frecuencia que con suerte llegaba a 2 veces por semana, si no era de una sola vez por semana. Y bueno, el desafío era sostener igual el proyecto integrador que queríamos llevar adelante, el proyecto de calidad, el proyecto inclusivo, ¿sí? Con alumnos que estaban empezando una etapa nueva, como era la escuela secundaria, con alumnos que estaban empezando en una escuela nueva y que además una escuela que tenía toda la carga de ser una escuela universitaria, ¿no? Que ya solo de escuchar que es una escuela universitaria, que está la Universidad de Moreno atrás, tiene un peso adicional. Pero además con alumnos que venían con una trayectoria escolar discontinua, de más de un año, porque no se olviden que en Moreno muchas escuelas estaban cerradas desde antes de la pandemia, ¿sí? Desde la trágica explosión de la Escuela 49 y la injusta muerte de Sandra y Rubén, ¿sí? Desde ese momento muchas escuelas cerraron, entraron en refacción y ya desde entonces muchos de los chicos que recibimos en la escuela venían ya con una carga de casi 2 años de no tener un vínculo continuo y cercano con su escuela primaria. Entonces teníamos el desafío de desarrollar ese vínculo, ¿sí? De volver a desarrollar un vínculo con chicos que además no se conocían entre ellos, no conocían a sus docentes, ¿sí? Y que encima venían pocas veces a la escuela, teníamos que desarrollar la rutina que les faltaba de la escuela y además teníamos que hacerlo en el contexto de distanciamiento y en el contexto de virtualización que tuvimos que llevar adelante. Para eso nosotros trabajamos desde un primer momento con aulas híbridas, cuando la verdad todavía en marzo de este año se hablaba poco de las aulas híbridas. Nosotros empezamos trabajando con aulas híbridas, pero piensen esto, los chicos no sabían usar, por ejemplo, el campus virtual que utilizamos en la escuela, que es el mismo que se utiliza en la universidad y en buena parte de las universidades nacionales. No sabían, les tuvimos que enseñar a usar el campus virtual. Y ahí nos encontramos que además les tuvimos que enseñar a usar el campus virtual a chicos que tocaban por primera vez en sus vidas una computadora, ¿sí? Los tuvimos que ayudar a conectarse porque muchos de ellos tenían dificultades de conectividad. Entonces tuvimos que ofrecerles becas de conectividad que les permitían ingresar a través de la red interuniversitaria. Tuvimos que armar algo que llamamos medio pomposamente como burbuja tecnológica, que en realidad era un aula con computadoras que cuidaban con todos los cuidados necesarios, con todo el distanciamiento que era necesario sostener, pero que permitía que aquellos chicos que no se podían conectar, ni siquiera con las facilidades de conectividad que les estábamos dando, pudieran venir a la escuela todos los días sin romper las burbujas y seguir las clases desde las computadoras de la escuela. Todo eso además con el desarrollo de un conjunto de estrategias docentes innovadoras y un seguimiento continuo que tuvimos que hacer desde el equipo de orientación, estricto, continuo y permanente, que es en realidad el que nos permitió sostener durante todo el periodo de restricciones
que tuvimos la pandemia, no perder estudiantes, ¿sí? Cuando volvimos a la presencialidad plena, teníamos a todos los estudiantes con los que habíamos empezado a principio de año. Y creo yo que habíamos logrado desarrollar, en cierta manera, esos objetivos que nos habíamos planteado, que tenía que ver con el vínculo, con, de cierta forma, aprender a ser estudiante de nivel secundario y luego afrontar los 2 meses y medio que tuvimos de presencialidad plena desde otro lugar, ¿sí? Ahora le voy a dar la palabra para no monopolizar todo a Sergio para que les cuente un poquito más, en realidad, las características del proyecto pedagógico de la escuela y algunas de las estrategias que tuvimos que utilizar en este año tan particular. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. La verdad que, bueno, mientras lo escuchaba a Claudio, no puedo creer, cuesta a veces pensar que estemos terminando este año tan agotador, que hayamos podido inaugurar la escuela en este tiempo, que lo podamos hacer en este lugar también, ícono de una época de la historia argentina en términos de políticas públicas, que tienen que ver con nuestra casa, la universidad, con nuestra escuela también. La verdad que es un verdadero placer poder estar acá y habiéndolo visitado ya con los chicos también y resguardando un hermoso recuerdo de haber pasado por acá. En nuestra primera salida educativa, le hicimos acá. La verdad que, bueno, de lo que quiero charlar un ratito es de la propuesta pedagógica. En medio de todo esto, en medio de la pandemia, como si fuera poco, en medio de este proyecto, bastante accidentado por cierto, iniciamos nuestras clases con un proyecto innovador. Se habla mucho de innovación en pedagogía, pero nuestro proyecto innovador se propuso realmente innovar, o sea, nos enfocamos mucho en instrumentar los medios para que esa innovación finalmente se produzca o intentemos que se produzca. Es un proyecto que llamamos proyecto modular o de integración curricular, gira en torno a módulos de integración curricular. Son propuestas pedagógicas que lo que buscan es despertar aprendizajes significativos, convocar, promover aprendizajes significativos. Lo que todas las escuelas, imagino, intentan promover, pero bueno, hay que poder instrumentar estrategias innovadoras para poder hacerlo y en eso estuvimos todo el año trabajando con parte del equipo que hoy por suerte nos está acompañando. Nos llevó mucho esfuerzo. Estos módulos de integración funcionan de la siguiente manera. Lo que hacen es proponer una problematizadora lo suficientemente amplia para ser abordada por diferentes espacios curriculares, ¿no? Entonces se proponen 2 módulos que funcionan en simultáneo, son trimestrales, y cada módulo de integración curricular agrupa más o menos la mitad de las materias, ¿no? Un módulo responde o propone una problemática que tiene su origen en las ciencias naturales y el otro en las ciencias sociales, como para separar primero como en 2 grandes ámbitos o 2 grandes, digamos, ejes de trabajo. Se propone un eje problematizador que es modular y cada materia que se entrama, que se desarrolla dentro de ese módulo, propone ejes problematizadores, que lo que hacen es vincular los contenidos disciplinares propios de cada materia, cada espacio curricular, con esa pregunta modular. De manera que ahí ya empezamos como a invertir cierta lógica de fragmentación de la que hablaba Claudia hace un rato, que es una lógica tradicional histórica del nivel secundario y de superior también, pero en el secundario se ve claramente el saber fragmentado que impide relacionar los distintos conocimientos, ¿no? Entonces, como los módulos lo que buscan es generar aprendizajes significativos, entendemos que teníamos que poder generar estrategias que finalmente ocurra. Una de las maneras era eso, vinculando los saberes, ¿no? Pedagógicamente generar una propuesta, deliberadamente hacerlo, planificarlo y llevarlo adelante para que esos saberes se produzcan. Bueno, la verdad que es una tarea muy difícil, realmente muy difícil, porque nos encontramos con algunos obstáculos, que no son los que mencionamos del contexto, que fueron muchos, sino que tienen que ver, en algunos casos, con la propia formación docente, porque los espacios formativos no contemplan en su formación inicial una formación preparada, más allá de que se propone y se promueve desde hace mucho tiempo la integración curricular, la verdad es que no están todos los docentes preparados para esto. Bueno, eso es un trabajo que nos tuvimos que dar puertas adentro, tuvimos que generar dispositivos para que nos encontremos, para que podamos discutir, para que podamos planificar juntos, colaborativamente, para que podamos evaluar colegiadamente.
Bueno, la verdad que en todo esto nos dimos, bueno, se nos fue mucho esfuerzo durante el año. Empezamos a notar que era posible que, a ver, esta estructura modular lo que hace es, como dije, entramar estas materias, y dentro de este proyecto también, esta estructura de trabajo, también nos propusimos como establecer algunos parámetros que sean normativos, que de algún modo restrinjan algunas libertades, no todas obviamente, pero digamos que podamos como normativamente intentar de encauzar ese proyecto innovador. Por ejemplo, una de ellas era intentar establecer algunos parámetros comunes para todos los docentes, criterios de evaluación, criterios e instrumentos de evaluación. Esto, por ejemplo, ¿no? Decir que todas las materias iban a tener como indicadores similares, como por ejemplo que todas las materias pueden evaluar el desempeño y que el desempeño signifique lo mismo para todos, ¿sí? Entendido esto como por ejemplo la iniciativa, el desarrollo positivo, negativo, digamos, la solidaridad, el trabajo colaborativo de los chicos, que por ejemplo podamos medir también en otro indicador componente de la materia en qué medida se logró o no los objetivos propios de cada disciplina, ¿no? Porque si bien se articulan unas con otras, hay que poder también indagar a ver si, por ejemplo, los contenidos específicos de matemática se lograron. Y como digo matemática, todas las materias. Y además nos propusimos un tercer componente de esa nota que era la integración curricular. Y ahí entraban los módulos, digamos, ¿no? Eso interpelaba fuertemente al trabajo docente para que podamos hacer el esfuerzo de pensar juntos estrategias que desarrollen finalmente aprendizajes significativos, porque la complejidad de todo esto es para que los chicos aprendan más y mejor. Digamos, no era solamente para proponer algo innovador, sino porque eso entendemos que garantiza la inclusión con calidad, garantiza que puedan aprender, garantiza que puedan encontrar cercanía de todos esos contenidos con el mundo que los rodea. Entonces eso también de algún modo nos hacía o nos hace pensar en que hay como otras lógicas de selección de contenidos que no son estrictamente, como no responden a preocupaciones de orden epistémico, disciplinar, sino más bien tienen que ver con la cercanía del universo cultural que rodea a nuestros alumnos y a nuestra comunidad docente también. Entonces, bueno, de algún modo se intentó, no digo confrontar, tensionar de algún modo, tensionar esa tradición fragmentadora del saber e intentar promover nuevas instancias de aprendizaje, que son aprendizajes también para los docentes, aprendizajes para nuestro equipo de trabajo. La verdad que todo este año nos estuvo. Bueno, como dije, hubo dificultades, encontramos algunas dificultades que tienen que ver con el conflicto inherente al desarrollo de una institución educativa. Digamos, sería absurdo pensar que eso no sucede o que dejaría de suceder en algún momento. Pero como algunas cosas mencionó Claudio, si hay algo que ponemos en valor en nuestras reuniones de equipo es la sensibilidad que hemos podido tener frente a lo que el contexto nos fue presentando, ¿no? Al fenómeno contingente. Hemos podido leer cuándo había que suspender algo de la planificación para capacitar, por ejemplo, a nuestros estudiantes en que aprendan a utilizar el campus, porque si no era improbable todo lo demás y era imposible hacer todo lo demás. Hemos podido leer, por ejemplo, que aquello que llamamos la burbuja tecnológica, que es un espacio equipado, un laboratorio de informática, era la única manera que encontramos en ese momento de garantizar que los chicos vayan todos los días y se vinculen, pensando en las trayectorias educativas. Eso fue una herramienta que yo creo que fue absolutamente positiva. Le cambió la trayectoria, pero fue repentino. En reuniones de balance del equipo de docentes, la verdad que hemos encontrado ahí un enorme valor, haber encontrado esa estrategia, haberla puesto en común, haberla puesto en funcionamiento y haberle cambiado la trayectoria a esos chicos que empezaron como a cambiar 180 grados el rumbo de su trayectoria. Fue increíble lo que pasó. Otra de las cuestiones, en compañía con el equipo de bienestar, bueno, con todo el equipo, porque hemos trabajado mancomunadamente, es haber podido diseñar tutorías específicas para algunas trayectorias que demandaban un trabajo particular. Porque esto de decir, bueno, trabajamos en la diversidad. En potencial, está muy bien trabajar en la diversidad, pero frente a la diversidad, ¿qué hacemos, no? ¿Qué pasa con esa diversidad cuando nos convoca o nos interpela a tal punto de casi que nos obliga a poder repensar y a diseñar otro tipo de estrategias? Bueno, ahí estuvimos también arremangándonos.
lo pienso así como intelectualmente, por decirlo así, la verdad que hemos podido pensar en espacios de tutorías. Algunos chicos venían de 2 años de desescolarización prácticamente. Bueno, imagino que alguno debe saber, ¿no? Pero lo que está pasando en el contexto escolar, donde en muchos casos se minimizaron pérdidas, ¿no? Ni siquiera se pudieron, que el vínculo pedagógico había sido escaso o nulo, como lo es en muchas instituciones todavía. La verdad es que eso lo tuvimos que afrontar, como muchas otras instituciones, pero creo que hemos podido encontrar algunos hallazgos. Cuando, por ejemplo, se suspendió, cuando se agravó la situación pandémica y se suspendieron las clases, nosotros pudimos sentarnos a diseñar estos cuadernos que ven acá, que son como manuales, pero que son en conjunto con la editorial de la universidad, que los agrupó como si fueran libros. Son actividades que organizamos semanalmente para que los chicos puedan retirar y trabajar, porque no tenían garantizado el recurso para trabajar. Y uno puede pensar, le mandas un WhatsApp. Bueno, no se puede. La verdad es que entendimos con la experiencia que no se podía y que este recurso nos sirvió para poder vincular o revincular en algunos casos a muchos de nuestros estudiantes. Generamos manuales, pudimos trabajar, por ejemplo, con el equipo del taller de técnica. Trabajamos, que había una compañera que también nos está acompañando, trabajamos, por ejemplo, en un brazo articulado, robótico, donde trabajamos contenidos de fuerza hidráulica, neumática. Los profesores prepararon kits que vinieron a retirar los chicos a la escuela. Y en esta rotación de burbujas, con todo lo accidentado que fue, pudieron hacerlo cuando inicialmente pensaron que no se podía, porque piensen lo difícil que es trabajar de manera remota en una clase cualquiera, para la que no estamos formados, lo que tiene que ser para un taller, donde en el taller, el sentido del taller es ponerle manos a ese trabajo, y cuando no está la presencialidad, ¿cómo pensamos esa clase? ¿Dónde está el sentido pedagógico? ¿Cómo desencadenamos o promovemos aprendizaje? ¿Cómo sabemos que aprenden? ¿No? Bueno, ahí estuvimos. La verdad que con un desgaste enorme que llevó a armar esos kits, que uno de los brazos de uno de los chicos que pensaban que no iban a poder y lo pudieron hacer. El primero es una muestra que hicimos con cartones y el segundo, el de la derecha, es el que armaron ellos. Lo armaron ellos, funcionaba, tiene movimiento. A ver, es una maqueta, ¿no? Mueve cosas muy livianitas, pero lo cierto es que se puede, lo pudimos hacer y creo que esta, como otras iniciativas, me parece que ponen en valor el trabajo docente cuando la intención está puesta efectivamente en una mirada contextualizada de las necesidades, ¿no? No fue lo único que hicimos. La verdad que hubo un montón de propuestas de integración curricular. Yo quería comentar una brevemente para que entiendan lo que es trabajar de manera integrada en secundaria. Un ejemplo muy cortito. Cuando terminó, antes de terminar, mejor dicho, el primer trimestre, profesores de ciencias sociales, de inglés curricular, y tenemos un espacio extracurricular también de inglés, artística y construcción de la ciudadanía, pensaron juntos en un proyecto que consistía en, la consigna, para que se den una idea, era escribirle una carta al primer antepasado que se encontró, una hipotética carta, obviamente, ¿no? A Lucy, de la Australopithecus, digamos, el antepasado más remoto de los que existen restos. Le teníamos que escribir una carta, los chicos le tenían que escribir una carta avisándole lo que pasaría con su evolución, que es lo que habían visto en ciencias sociales. Tenían que poner en juego cuál es el tratamiento que se le dio al ambiente. Tenían que poner en juego lo que vieron en construcción de la ciudadanía. Para eso tenían que generar ese dispositivo, el recurso material, poniendo en juego los contenidos que habían trabajado en artística, ¿sí? Y tenían que también llenar una ficha como integrantes hipotéticos del equipo en inglés, del equipo de investigación que trabajó en esa exploración donde sellaron esos restos, ¿no? Esa fue una de las estrategias. Lo cierto es que inicialmente es un tanto desalentador porque no se sabe qué va a pasar, pero cuando empezás a ver la producción de los chicos no podés creer lo potenciador que es trabajar de manera colectiva, cómo libera al docente de ciertos encorsetamientos y lo coloca en un lugar de creatividad tan valioso que los chicos también asumen, ¿no? Y empieza como a generarse una suerte de identidad institucional donde lo colaborativo es un componente fundamental.
y fundamental y estructurante también de la tarea, ¿no? Se trabajaron también en muchas otras estrategias de integración curricular, profesores de matemáticas con educación física. Por ejemplo, los profesores de educación física propusieron una actividad que llamaron interbandos, donde dividieron a todos los chicos de la escuela, independientemente del curso, en 2 bandos, y les propusimos institucionalmente competencias, actividades dentro y fuera de cada clase. Toda la escuela involucrada en una semana de actividades, coronada en una jornada final donde coordinaron los profesores de educación física. Pero lo que digo es que estos módulos de integración curricular, sobre lo que no tenemos mucha referencia, y eso también es otra dificultad, porque no tenemos una escuela a la cual copiar, no tenemos un proyecto sobre el cual referenciarnos para decir hacia ahí tenemos que ir, tenemos nuestro proyecto y ahí estamos trabajando. Bueno, pero me parece que estamos muy motivados después de todo un año que ha sido enormemente desgastante por un montón de cosas, pero también por este proyecto, porque es lo que decimos, este proyecto tan demandante se desarrolló en un contexto que restringía, digamos, un contexto pandémico donde no fue todo tan fácil. Así que bueno, un poco esta es la propuesta sobre la que ya estamos trabajando, terminando los módulos de nuestro segundo año, porque como decía Claudio, antes de ayer fue... El viernes tuvimos el sorteo, ya tenemos los nombres de los nuevos ingresantes, ya estamos trabajando en finalizar el diseño de los módulos de segundo año y revisando, porque eso un poco también es lo que, siguiendo la lógica y la coherencia, revisando los módulos de primero, cambiando algunas materias de lugar, sacando y poniendo contenidos, revalorizando lo que funcionó y tal vez observando y corrigiendo y criticando aquello que no. Bueno, eso es un poco la propuesta de la escuela. Espero que se haya entendido, es bastante complejo, pero lo cierto es que nosotros estamos muy contentos con los resultados, muy contentos y orgullosos del trabajo docente, que ha sido muchísimo, del trabajo de los preceptores, que han funcionado en el momento de la presencialidad acotada. No quería dejar de decir esto. Los preceptores, porque cuando dividimos las burbujas en 3, había un grupo que presenciaba la clase, pero los otros 2 grupos lo veían de manera remota, en directo en su casa, de manera sincrónica, y ahí quienes funcionaron como pareja pedagógica fueron los preceptores que asistían y traían al docente todas las demandas y los comentarios que surgían en el momento de las casas, digamos. Desde un primer momento intentamos hacernos como escuela, sabiendo que no hay algo así, pero entendiendo que queremos que sea algo así. Así que bueno, espero que les haya gustado esta presentación, que podamos seguir con este proyecto y tal vez, bueno, seguramente que podamos volver a visitarlos con los chicos que quedaron encantados. Una cosita antes de cerrar, no sé si por ahí alguien quiere hacer alguna pregunta o agregar algo, pero me la voy a jugar, Sergio, sí. Y quiero mostrarles que eso que está ahí funciona, que no es solo de muestra. ¿Vas vos? Dale. Con este. Si no este, o este que está más entero. Están un poco baqueteados porque los chicos los estuvieron utilizando. Podría hacerlo en simultáneo, ¿no? Y con cosas muy livianitas, pero el movimiento se produce. Bueno, muchísimas gracias. Queríamos agradecerles por brindarnos toda esta información tan importante, por dejar entrever la pasión con que hacen su trabajo en este marco súper importante que es una pandemia. Y bueno, eso se ve, el trabajo se transmite y las imágenes que muestran es súper importante y valioso. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere compartir algún pensamiento. Permiso, voy a agarrar esto. ¿En el micrófono puede ser? Que mencionaste que la escuela tiene 2 modalidades. ¿Podrías decir cuáles son? Sí, la escuela tiene... se comenzó con 2 modalidades que fueron las que aprobó el Consejo Superior, que es bachiller en Economía y Administración
y técnico en informática profesional y personal. El proyecto institucional de la escuela es más ambicioso, queremos tener otras modalidades. Yo en un momento comenté que teníamos ciertas restricciones de la infraestructura por un conflicto que ocurrió con el espacio que estaba previsto, y por eso estamos ahora en un... que no lo comenté durante la charla. Ahora estamos en un espacio provisorio, pero que se construyó en tiempo récord, faccionó un edificio que estaba dentro del campus universitario, donde tenemos el taller de técnica, donde tenemos los laboratorios de informática y espacios de trabajo, y se construyó un espacio modular con 3 aulas, un Zoom y los sanitarios. Todo eso se hizo en 3 meses, lo hizo la universidad con el apoyo de la Secretaría de Políticas Universitarias, y es un espacio que cuenta con todo lo necesario para llevar adelante la calidad del proyecto que queremos llevar adelante. Pero es un espacio acotado y provisional, y tenemos que ajustarnos a las posibilidades que tenemos. Por eso contamos con esas 2 modalidades, con una comisión de cada una de esas modalidades. ¿Alguna pregunta más? Bueno, un comentario: no se cansen, porque fundar una escuela les va a llevar muchos años y el desafío es permanente. Y bueno, disfruten los éxitos del primer año que pasó y tomen más fuerza para lo que viene. Para lo que viene, así es. Me interesaba porque realmente sistematizar esto y que sea una producción a compartir con el resto de los docentes también es un objetivo. Si lo planificaron, si lo piensan, si lo articulan con el ciclo de licenciatura, si lo están por encarar, porque vale la pena. Sí, Hugo, justamente hace media hora, un poco más antes de comenzar esta charla, estábamos sentados allá esperando, y esto era una de las cosas que hablábamos con Sergio. En realidad nosotros venimos llevando, desde que comenzamos el año, una memoria que la tenemos preparada, y siempre hablamos con Sergio y con algunos docentes de poder tener la iniciativa y de armar, empezar a contar esto que estamos haciendo en algún paper, presentarlos en congresos o en la misma universidad, para que dentro de la misma universidad se conoce, porque a veces nos cuesta que se conozca dentro de la misma universidad, cosa que se entiende por el mismo contexto en el que estamos, ¿no? En un momento la escuela era prácticamente, junto, no sé, con otras áreas de la universidad, lo único que funcionaba a pleno. Entonces, pero que funcionaba a pleno de manera presencial, aclaro, ¿no? Porque la universidad siguió todo el tiempo funcionando. Pero sí, ese es uno de los objetivos que tenemos. Por supuesto que había, creo que, vivir este primer año para empezar a planteárselo de otro modo, ¿no? No sé, Sergio. Sí, de hecho, no sé si se escucha. Sí, de hecho, tuvimos reuniones con la coordinadora vicedecana del área de educación. Ya hemos planteado encuentros donde podamos socializar la experiencia, porque para quienes hemos transitado ese espacio formativo se desarrolla. Hay un espacio particular donde se trabajan puntualmente estas temáticas y que nosotros lo llevamos adelante. Entonces la idea es poder devolver a esos docentes que están revisando sus prácticas en la licenciatura en educación secundaria de la universidad, esta experiencia que es de la universidad y que funciona, ¿sí? Y también lo hemos comentado en reuniones de profesores, esto de poder sistematizar la información. Lo venimos haciendo, pero tal vez trabajar más formalmente en la escritura de un artículo, porque a ver, a los que nos gusta esto, los que no nos da lo mismo cualquier tipo de educación, donde creemos que la calidad depende de nosotros y que nos incumbe, entendemos que este proyecto, o todos los proyectos que funcionan en la educación, hay que socializarlos, ¿no? El saber, bueno, ¿qué otro sentido tendría si no es
¿no? Socializarlo, hacerse llegar a todo el mundo, y más en una universidad que se ha creado en este paradigma de la educación, ¿no? Y en este tiempo. Entonces, sí, estamos como muy preocupados de poder, ya más tranquilos, poder trabajar en eso. Tenemos algo hecho, pero queremos formalizarlo, socializarlo, difundirlo, hacerlo llegar, entender cómo es que funciona, cuáles son las observaciones y las dificultades con las que nos encontramos para seguir pensándolo. Pero sí, estamos como muy interesados en avanzar hacia ese lugar, sí. Bueno, ¿alguien más quiere alguna reflexión, alguna pregunta? Bueno, entonces los despedimos con un aplauso. Muchas gracias Muchas por todo el gracias a todos. trabajo.